Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas anuncia nuevo proyecto. Ya están repartiendo las tarjetas de votación. IDEA organizó un tremendo taller de marketing y relaciones públicas. Accidente fatal en las vías de Perú. Riesgos de deslizamiento en barrio de Bogotá. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten a tener la mejor semana de todas. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el reciente proyecto que fue lanzado por parte del departamento de Dimas, en donde pues ahora los clientes van a tener un kiosco de pago propio, lo que quiere decir que ahora pues ellos van a poder tener un sistema más fácil, automatizado y que de esta manera evite errores para lo que trata el pago. Recientemente, el departamento de Dimas hizo un importante anuncio lanzando el nuevo proyecto de Self-Payment Kiosco, lo que quiere decir que ahora las personas van a poder hacer su pago allí mismo. Esto seguramente va a ser un paso importante en camino a la digitalización de los procesos para poder mitigar los errores que puedan ser cometidos y a la vez mejorar el servicio que es brindado a los clientes. Se hizo la introducción de este proyecto viendo que es importante que como gobierno y como el departamento gubernamental Dimas, el servicio que se ha brindado sea bueno. Al final del día, al momento en que se brinda este buen servicio, sabemos que es menos posible para una organización que sea susceptible a la corrupción. Este proyecto está en la primera fase y continuará para ampliarse lo más tanto posible para así poder digitalizar todos los procesos y que de esta forma se brinde no solamente un mejor servicio, pero que también los clientes puedan tener la posibilidad de tener todo el sistema digital y se cometan menos errores. La próxima semana, el equipo de Holanda estará en Aruba y junto con el equipo también de Leiding de Dimas van a tener la auditoría para toda la organización para así que buscar estos procesos no solamente sean eficientes, pero que también de esta forma puedan mejorar el servicio que se le brinda a la comunidad. Un agradecimiento especial al exministro Glenber Cruz, que ha trabajado en este proyecto por mucho tiempo y que ahora quedó finalizado para ser ejecutado. También agradecimiento a la directora de Dimas, la señora Katy Pasquel, y a todo el equipo de Dimas, quienes también están allí muy dispuestos para que este proceso sea una realidad. Cambiando de tema, ya muchos en Aruba empezaron a recibir sus tarjetas de votación en sus buzones. Es por ese motivo que es importante que todas aquellas personas que ya recibieron en sus casas este carchi de voto verifiquen bien sus datos personales. Asimismo, también si de pronto es una persona apta para ejercer este derecho al voto y no le ha llegado en su buzón, es importante que a partir del 29 de noviembre se dirija al censo a pedir un duplicado. Desde ya, muchas personas empezaron a recibir en sus buzones la tarjeta de votación que les permite acceder a las urnas electorales el próximo 6 de diciembre y de esta forma participar en la democracia para las elecciones parlamentarias. Es importante que cada persona que también ya recibió esta tarjeta de votación pueda verificar sus datos si coinciden su nombre, su apellido, el número de su pasaporte y también en la parte de abajo le indican dónde va a poder ejercer el voto. Recordemos que es importante que la persona se dirija al colegio electoral que dice en la tarjeta de votación. También se han conocido diferentes historias de que pronto llegaron los tarjetones, pero en una dirección equivocada. Ante eso es importante que la persona pueda dirigirse al departamento del censo, bien sea para pedir un duplicado o de pronto para entregar este tarjetón que no es el suyo. Asimismo, para todas aquellas personas que no recibieron su tarjeta de votación y que saben son aptas para ejercer el derecho, a partir del próximo 29 de noviembre también se pueden dirigir al censo y de esta manera pedir un duplicado para poder participar en la democracia de la isla. Recordemos que es un derecho y un deber como ciudadanos de Aruba. Recientemente, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria realizó un taller totalmente gratis para la comunidad para lo que trata el tema del marketing y relaciones públicas. Allí, dos expertas en esta materia compartieron tips y herramientas frente a este tema. Hoy tenemos un taller con dos tópicos, uno de comunicación y también relaciones públicas. Y tenemos la oradora señora Gisley Dowen Camerling
Ella es una experta en ese ramo y trabaja en Tierra del Sol. Y tenemos la otra parte que es la parte de sostenibilidad y también es colega de Ghislaine, que trabaja también como experto, consultora de sostenibilidad en Iberostar. Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada hoy para el workshop que vamos a hacer hoy conjuntamente con IDEA. Vamos a hablar de diferentes tópicos en PR y Communication y lo más importante es que la persona se vaya de hoy con muchos tips para hacerlo en el workforce. La parte de comunicación y relaciones públicas es muy importante para una empresa. No es importante solamente interno, pero también externo, interno con los empleados y también externo para comunicar y tener una buena relación pública con su cliente externo. Siempre IDEA está aquí en el Departamento de Asuntos Económicos y ofrecemos talleres, cursos gratis para nuestros clientes, para educarlos cómo manejar un negocio y también cómo para crecer un negocio también, porque a veces hay muchas competencias y si uno queda atrás sin educación, sin el conocimiento, no puede progresar fácilmente. Pues hablando también de su unidad IDEA, ellos tienen una gran invitación a los padres de familia y a la comunidad en general, porque este próximo sábado 30 de noviembre tendremos el Kidspreneur Bazaar, en donde a partir de las 6 de la tarde los niños estarán vendiendo sus obras de arte, galletas, bolos y diferentes artículos hechos a mano en la Plaza Daniel Leo. IDEA siempre está enfocada también en los pequeños. En agosto último hicimos un taller que era para los jóvenes de 11 a 17 años. Ahora vamos a organizar un taller en diciembre en la vacación de escuela para niños de 9 a 11 años, pero la registración todavía no ha abierto. El 30 de noviembre también vamos a organizar un bazar para los niños donde pueden hacer su mismo producto, que lo pueden vender y para hacerle sentir como es un empresario por un día. Todos los niños o niñas que tienen 9 a 11 años pueden registrar. Tenemos el Facebook page IDEA-Aruba, donde puede registrar y mandar un correo para mi colega Shudela Trem a j.trem@diasi.away. Y también puede llamar por teléfono 521-2440 para registrar sus hijos o hijas para participar y tiene que hacer un producto como torta, galletas o algo de arte que lo puede vender en la Plaza Daniel Leo. Registración es gratis, participación es gratis y va a tener mucha animación de DJ, candy, popcorn, Dino Jump. Es un día único para celebrar con la familia en un ambiente de Navidad. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable accidente de tránsito que ocurrió al momento en que un bus que venía pasando por San Martín en el Perú se precipitó y allí cayó al vacío. Lamentablemente 11 personas perdieron la vida y otras 30 resultaron heridas. Advertimos que las imágenes son fuertes. Lo que debía ser el viaje de promoción soñado para decenas de estudiantes de quinto de secundaria acabó en tragedia. Al menos 11 muertos y cerca de 30 heridos fue lo que dejó la caída de un bus interprovincial por un abismo a la altura del caserío El Triunfo, en la provincia de Moyobamba, en San Martín. El vehículo de la empresa Móvil Bus, con cerca de 60 pasajeros a bordo, entre ellos escolares y docentes del Colegio San Jacinto de Vice de Sechura, Piura, se dirigía a la ciudad de Tarapoto por la carretera Fernando Belaúnde Terry. De acuerdo a uno de los escolares que logró salir con vida, el conductor iba a toda velocidad cuando perdió el control y cayó al precipicio. Más de 10 personas, varios de ellos escolares y un niño de 2 años, perdieron la vida.
A través de un comunicado, el Ministerio de Salud indicó que los heridos fueron auxiliados y conducidos a diversos centros de salud, 17 referidos al hospital de Moyobamba, de los cuales 2 tuvieron que entrar a sala de operaciones, mientras 4 fueron trasladados al hospital de Rioja por su grave estado. 4 fueron llevados a Salud de Moyobamba y 10 con lesiones leves fueron atendidos en el centro de salud Jerillo. Pasamos ahora a Bogotá, la capital de Colombia, en donde vecinos del barrio Estrella Baja, que queda por parte de Ciudad Bolívar, están preocupados por los deslizamientos que se han presentado, y esto podría hacer también que puedan perder sus hogares debido a que ellos están ubicados en un espacio de, también como se conoce como invasión. Al momento en que se presentan lluvias o deslizamientos, lo podrían perder todo. En medio de la incertidumbre y el temor, los vecinos del barrio La Estrella Baja en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, enfrentan el riesgo de un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias. Esta zona es uno de los 21 puntos identificados en alerta y bajo monitoreo constante por parte de las entidades del distrito. Con tejas, puntillas y hasta con tapas de cerveza, Pidemón Ocasio intenta hacerle frente al deslizamiento de tierra que vino sobre su casa en las últimas horas. Es su única manera de tener tranquilidad. Eso nuevamente provisionalmente ahí, que no tengo más material. Falta madera, gruesa, me falta láminas. Digamos, no está uno tranquilo, cualquier momento de la noche pues se puede derrumbar esto. En el barrio Álvaro Bernal Segura, la situación es alarmante. Casas reducidas a escombros y deslizamientos de tierra diarios. Una de las viviendas más afectadas es la de Olga Quito, quien vive con su esposo y 2 menores, literalmente al borde del abismo. La familia enfrenta a diario el temor de un colapso inminente debido a la inestabilidad del terreno. Miedo, la verdad sentimos miedo pues por los niños más que todo. Y lo único que les ha tocado es poner piedras para intentar sentirse seguros de que este terreno ya no sea. Sí señora, pero es imposible porque cuando llueve es peor porque se filtra el agua en las partes de atrás y ya está corriendo la casa prácticamente. Y nos vamos ahora a Chile, en donde en efecto de pirañas, rapiñas, allí varias personas se fueron en contra de un camión que lamentablemente se volcó y diferentes frutas y verduras cayeron en el asfalto, pues ellos en vez de ayudar empezaron a llevarse absolutamente todos los artículos. En serio, qué terrible, cómo se aprovechan, loco. Se volcó un colega acá y miren la gente, loco, lo que hace. Impactado con la acción de esas personas, este conductor de camión decidió grabar durante varios minutos, empatizando con su compañero accidentado. ¡Pa la pyme, pa la pyme! Aprovechándose del colega que se volcó. Puta, qué lindo. Ocurrió durante la semana. El camión que circulaba por la Ruta 5 Norte volcó a la altura de Chañaral. Decenas de sacos de verduras cayeron al suelo y quienes pasaban por ahí cargaron sus autos y se fueron. En este caso, cuando se vuelca el camión y la gente se empieza a llevar las especies, cuestión que está prohibida, digamos, está frente a un delito o están cometiendo un delito de hurto. Si no hay autorización explícita y el valor del producto supera una UTM, cerca de 66.000 pesos, es un delito llevárselo, como podría haber ocurrido aquí, con los varios sacos de papas y limones. Qué pena aprovechándose de la desgracia de otra persona. Y con la risa, riéndose la gente. Este no es el único registro. En marzo, un camión volcó en la ruta en la región de Coquimbo. Las personas decidieron recoger las paltas del suelo en vez de pedir ayuda para el conductor. La gente recogiendo paltas. Ha sucedido varias veces en los últimos años, como el hurto de cervezas tras el accidente de este camión en Pedro Aguirre Cerda. Un poco antes, en los Andes, la gente se llevó todo el camión cuyo conductor había fallecido. Siempre tenemos un seguro. Las mercaderías que caen no son de la comunidad, no son lo que hay que rendir cuenta luego a la compañía de seguro. Por lo tanto, el llamado es a que evitemos cometer ese delito. Miren la gente hoy desesperada, loco. Es una desesperación, miren.
El conductor del camión volcado en Chañaral resultó con heridas leves tras ver que la gente se estaba llevando la carga y ya no había mucho que hacer. Dio su autorización. Entre tanto, una caravana de inmigrantes que está haciendo su paso entre México hacia los Estados Unidos para poder cruzar la frontera, en este momento está pasando la inclemencia del clima, pues sabemos que en distintos estados muy cerca de la frontera pues están viviendo la inclemencia del clima y ellos han indicado que es lo más duro de lo que han vivido hasta este momento. Para ampliarnos la información, La Voz de América. Más de 1.500 migrantes integrantes de la caravana autodenominada Bendición de Dios, con destino a Estados Unidos, avanzan en la carretera panamericana en el estado sureño de Oaxaca, conocida por ser la zona con vientos más intensos. La cuestión de los vientos que nos pueden jalar a ellos, toca llevarlos así, agarraditos. Es muy difícil, mi hermana. Toca encomendarse a Dios y seguir para adelante. Casi lo tumba a uno el viento ya. Y es que también se suma el Frente Frío número 10, que provoca descensos en la temperatura y vientos fuertes sobre casi todo el territorio mexicano. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana y noche prevalecerá el ambiente frío con bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y Valle de México, así como ambiente de muy frío a gélido con heladas en zonas altas de dichas regiones. Los migrantes piden a las autoridades mexicanas facilitarles medios de transporte para llegar a la Ciudad de México. Nos faltan 600 kilómetros para llegar a Ciudad de México, 600 kilómetros. ¿Qué pedimos nosotros? Que nos ayuden con transporte tan siquiera, con transporte. Si nos ayudan con transporte, ya, pero que se pongan en la mano en el corazón. Hay que apoyar a la gente, a los niños más que todo, a las madres, están lastimadas. Madres que van solteras y van con 3 niños. Entre tanto, volvemos a Colombia porque así se desarrollaron las marchas de la oposición en contra del presidente actual Gustavo Petro. En distintos sectores de la población, pero también en varias ciudades, marcharon para decirle no a Gustavo Petro. En Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y otras ciudades del país, varias personas salieron a las calles a demostrar su inconformidad con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo estoy marchando por un deber cívico. Los colombianos debemos ser conscientes del riesgo que corre el país. La democracia, la economía, la seguridad y la educación están en peligro. Estamos tratando de que en las próximas elecciones se vote por una persona que le responda al país, ya que todo lo bueno que teníamos, este gobierno lo acabó. ¿Qué cosas, por ejemplo? La salud es la más importante, las pensiones es otra cosa importante, toda la parte de la justicia se acabó, ya no tenemos justicia. No queremos más asesinatos de policías ni de gente inocente, niños secuestrados, violados, eso no es justo para nuestro país. El punto de encuentro en Bogotá fue la Plaza de Bolívar, en Cali, la plazoleta Jairo Varela, Medellín, el Parque de las Luces y en Bucaramanga la manifestación terminó en el centro de la ciudad, todos con una misma intención, pedirle al gobierno más atención a las políticas actuales. El país no aguanta más tanta desigualdad, tanto robo, tanta falta de coordinación, ningún ministro da la talla, estamos mamados de este gobierno. Petro está atacando al país. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué significa el hambre emocional y cómo afecta a la comunidad? Pucci, Bangune. O Aruba, danos sushi isleta, Pasigi, cuídanos cultura, se están aportando, los Aruba, dushi, tera, Bangune y Bayuda, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se están creando, deporte y danza, se están aportando, cultura, el futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maybelline New York. New Firework Mascara. Firework it.
360-degree extraordinary lash impact. Super Spark Brush for a fully flared look. New Firework Mascara, Maybelline, New York. Mito wabo at simang, biting back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la tienda de la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Chắc là bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may sota kay baby kini? Sim, me solta com ele dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá para spray para dentro. Então, manem, me bisa mai kaba. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o bom mais me se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ai, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tempo de esquina. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Alguna vez habían escuchado el término del hambre emocional? Aquellas personas que sienten tristeza, preocupación o estrés y que de pronto disimulan estos efectos comiendo o también utilizando diferentes productos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se define el hambre o comer emocional, el ingerir alimentos no por la necesidad física de comer, sino como respuesta a las emociones de estrés, que pueden ser ansiedad, tristeza o hasta el aburrimiento. Así que lo que se busca es consuelo emocional a través de la comida. Usualmente estas personas que le llamamos como comedor emocional es porque pasan por alguna situación estresante o están pasando por alguna problema de pareja, podría ser, a nivel laboral, alguna situación que le está causando una preocupación mayor, o simplemente están en estrés por el diario y consistentemente están consumiendo alimentos. El mayor problema es que usar la comida como una forma de hacerle frente a las emociones en vez de calmar el hambre física te puede llevar a un trastorno alimenticio, como la anorexia nervosa, bulimia, atracones o dejar de comer por completo. Puede considerar como un trastorno alimentario, porque es el no comer o el comer demasiado sí se considera un trastorno alimentario y mucho más cuando perjudica tu salud. Ello se da porque cuando picamos algo se encuentra satisfacción, porque los neurotransmisores que tienen que ver mucho con el bienestar también se fabrican en nuestro sistema digestivo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y comenzamos con el mejor regalo y también un homenaje que le hizo una novia a su pareja en su cumpleaños, pues allí en el regalo era un dibujo de su mejor amigo quien lamentablemente falleció. En TikTok, una usuaria mexicana compartió un video que rápidamente arrasó en la plataforma. El contenido cargado de emoción muestra la reacción de su novio durante su cumpleaños al recibir un regalo que lo dejó sin palabras. Un dibujo que inmortaliza a su mejor amigo, quien falleció hace 4 años, y lo que parecía ser un momento festivo se convirtió en un conmovedor homenaje. El video comienza con el novio de Loreli abriendo un paquete blanco decorado con un moño rojo. A medida que comienza a investigar lo que hay dentro, le
La emoción se va apoderando de él y es que lo que parecía ser un regalo común se convirtió en una pieza profunda de emoción. A medida que el joven se da cuenta de lo que tiene en sus manos, las lágrimas comienzan a brotar y en ese instante la novia se acerca a él para consolarlo. El regalo no solo fue sorpresa para el joven, sino también un homenaje conmovedor a una amistad que ya no está, pero que sigue viva en los recuerdos y en el corazón. Asimismo, en el final del video, el novio se muestra profundamente agradecido y emocional, sosteniendo el dibujo con cariño. Y si hablamos de esas historias que se viralizan en las redes sociales, sabemos que hay fanáticos de distintos deportes que no se quieren perder el momento en que se está desarrollando un partido. Por ejemplo, en plena boda, allí la mujer, la que se estaba casando, utilizó su vestido para poder proyectar un partido. La pasión por el deporte en algunos puede llegar al extremo de que sin importar dónde estén deben estar conectados con las actividades de su equipo favorito. Ese fue el caso de un vibrante novia que se viralizó al proyectar un partido sobre su elegante vestido de boda para evitar perderse este partido. El video de una eufórica novia que estiró la falda de sus vestidos para que ella y sus invitados pudieran ver el partido de fútbol americano entre Oregon Ducks en contra de Wisconsin Badgers. Allí, como se ve, cuando te casas pero tu equipo juega, improvisas. Ella no estaba dispuesta a perderse el partido. En cuestión de días, el particular metraje alcanzó el 500,000 de visitas, además del apoyo de cientos de personas quienes apoyaron a la novia en tan particular decisión. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta desde este próximo 18 de diciembre junto con Brasil con la aerolínea Gol. Ya se acerca la fecha en la que podemos viajar de forma directa desde Aruba hacia Sao Paulo, Brasil, gracias a la aerolínea Gol. Desde diciembre de este año podremos conocer este paradisíaco destino lleno de cultura, turismo, gastronomía, etc. Para reservar sus tickets, ingresen a www.vugol.com.br y empiecen a planear sus vacaciones. O para más información también a través de www.airportaruba.com. Y seguimos con la experiencia que vivió un ciudadano peruano que ahora reside en China al momento en que sus colegas de trabajo utilizan la hora de descanso, por ejemplo la hora del almuerzo, para dormir. Y lo peor es que lo hacen en los mismos lugares de trabajo. Un ciudadano peruano en China causó sorpresa en redes sociales al compartir un video sobre su experiencia trabajando en una empresa en donde está en el país asiático. En el clip relata cómo es el ambiente laboral en este lugar, destacando las diferencias culturales que encontró respecto a la forma en que los empleados descansan a la hora del almuerzo. Su experiencia despertó diversas reacciones y opiniones entre los usuarios peruanos, que también han reflexionado sobre las costumbres laborales de cada país. Este peruano en China está sorprendido al ver cómo es la hora del almuerzo. En el video, el joven utiliza un tono bajo para relatar que las horas de descanso en China son muy distintas a las de su país natal, Perú. Explica cómo los empleados chinos parecen tener una rutina muy organizada y disciplinada. Según él, los chinos trabajan arduamente, pero cuando llega la hora del almuerzo optan por desconectarse completamente. Para su sorpresa, muchos de sus colegas chinos aprovechan ese momento para dormir. Lo peculiar es que no buscan un lugar apartado, sino que lo hacen en sus propios escritorios, que cuentan con una silla que se convierte en una especie de cama de 180 grados para descansar cómodamente. El peruano también describe que quedó impactado por esta práctica porque en su experiencia en Perú no es algo común ver a trabajadores durmiendo durante sus horas de descanso. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.